pues vamos a comenzar. En primer lugar, presentando a la conferenciante, pero antes de nada también quiero presentar al Ateneo. Ya he hablado con uno de ustedes, soy el Ateneo de otros lugares, ¿verdad? Y bueno, pues el Ateneo de Córdoba es una asociación independiente y plural dedicada a la difusión de la cultura, la ciencia y el fomento del sentido crítico, y fue fundada oficialmente en marzo de 1984 como Ateneo Casablanca. Y bueno, pues comenzó con actividades en el polígono de Guadalquivir con proyectos que eran comunitarios y culturales. Y desde entonces pues, se realizan muchas actividades culturales que tienen mucho que ver con la poesía, la literatura, el cine, la música, el teatro, el flamenco, pero también al medio ambiente. Recientemente estamos muy entusiasmados con introducir el medio ambiente como parte del Ateneo. Así que bueno, yo quiero dar las gracias a María Ángeles, voy a acercar un poquito, ¿no? Para que se grabe bien. A María Ángeles, es catedrática de la Universidad de Córdoba, de Ingeniería Química, y tiene un currículum impresionante. Yo no quiero quitarle tiempo, entonces voy a decir las cosas que pienso que me encantaría señalar, porque, bueno, lo primero que fuiste el premio extraordinario de licenciatura, que hay quien fue el premio extraordinario de doctorado, pero creo que eso es un poquito más fácil, pero de licenciatura destacamos pues, en su estudio, ¿no? Durante toda la carrera, que eso es muy importante. También señalar, bueno, pues tiene de investigación sus sexenios y tal, pero voy a señalar ese sello de transferencia del reconocimiento. O sea, que llega un momento en que los investigadores, bueno, podemos ir guardando los resultados de la investigación en el cajón, como hemos hecho tanto tiempo, y a ella pues, se le ha reconocido, y eso es muy importante. Tiene muchas publicaciones, comunicaciones a congresos, ha dirigido 17 tesis, pero bueno, ha recibido también premios, y eso también es un reconocimiento muy importante que hay que presentar. Pues premio Ricardo López Crespo. Son de grupo, Carmen. Bueno, son de grupo porque además siempre lo decimos que en la investigación pues nunca vamos trabajando solos, porque esa es una de las cuestiones que quería señalar tuya, que es el hecho de trabajar en equipo. Y eso también en los grupos de investigación pues es de las cosas más importantes en la universidad, porque es que solos no podemos llegar a ningún sitio, y hay que saber colaborar y trabajar en equipo. Y es una de las cosas más importantes que también ha hecho ella y a todo su equipo. Bueno, pues premio Diario Córdoba de sostenibilidad y premio Fundación Velonia, ¿vale? Ha estado en bastantes proyectos y, bueno, tiene los patentes, también es importante. También de grupo. No todos tenemos patentes. Y como decía, pues señalar lo del grupo. Quiero felicitar no solamente a ella, sino a todos los del grupo suyo que estáis aquí. Porque además se ve que es así, porque fíjate que hoy te están acompañando. Muchas gracias para todos los que han venido de la Universidad de Córdoba, desde el Ateneo y de otros lugares, instituciones que vimos por aquí, y vamos a intentar disfrutar con la conferencia tan interesante que nos va a presentar. Espero que sea interesante. Muchas gracias, Carmen, por esa presentación. Insisto que te agradezco también que resaltes el trabajo en grupo, Sí. Porque todo lo que voy a presentar es fruto de eso, de 30 años de trabajo mutuo, de una trayectoria en la que han ido pasando uno y otro compañero, una y otra empresa, una y otras colaboraciones, bueno, para poder contestarte a este título que me propusiste, la valorización de residuos con el menor impacto sobre el medio ambiente, y espero cumplir las expectativas que Hoy en día, más que nunca, es importante no el título, sino todo lo que nos va a contar. Además, para haber vivido recientemente la COP30 también. sin mucho acuerdo. Exactamente, sin mucho acuerdo. Sin ninguno. A ver, bueno, creo que está la expectativa de lo que se espera, y como digo, puedo dar una visión de lo que he vivido en mi entorno, ¿verdad? Primero, contextualizar, está claro que los residuos los conocemos todos y que el modelo lineal es insostenible. El modelo de usar y tirar, depositar en vertedero no solo contamina, sino que además agota recursos. Por ello,
ello nace el concepto de sostenibilidad, ¿verdad? La sostenibilidad tiene tres patitas, aunque hablemos de medio ambiente, la sostenibilidad es social, económica, que prima muchas veces más, y la ambiental. Y las tres patitas deben estar compensadas para que, bueno, al final sea sostenible, sea implantado un proceso. En este contexto, bueno, hay palabras, jerarquías, ¿verdad? Como reducción, reutilización, reciclaje, valorización energética, iré presentando poco a poco. Quiero decir que no es como un niño de colegio, sino simplemente me voy a apoyar en ello para poder crecer con la investigación. Aunque la sociedad, como bien has dicho, la Ateneo se basa en eso, en transmitir aspectos sociales, pues es el día a día que nos toca, ¿verdad? En los colegios se enseña lo que a nosotros en su día nos enseñaron porque parece que no se hablaba de medio ambiente. Voy a empezar por lo que todos conocemos, los residuos sólidos urbanos, porque están en nuestros domicilios, nosotros los generamos y toda la trayectoria que estos tienen. Ayer, bueno, pues la basura por recogida no selectiva la hemos vivido todos. Recogida no selectiva, depósito automático en vertedero. Eso es lo que se intenta evitar. El hoy pasa por una recogida selectiva y hablaremos un poco más en detalle de esa recogida selectiva, como es, porque también ha ido cambiando en función de las necesidades. Lo que está claro es que en todo momento esa recogida selectiva ha ido en aras del fomento del reciclaje, del fomento de la valorización de esos residuos. Y claro, el mañana todo se hace, hay que prever, ¿verdad? Pues el mañana se hace hacia esa economía circular de la que tanto hablamos, se habla de residuo cero. En vertederos hay fechas concretas, de esas COP que aparecen con acuerdos o no, hay porcentajes de reducción de vertido en depositado, se habla de un 10%, a fecha de hoy estamos muy alejados, estamos en más del 50%. Bueno, el medio ambiente desgraciadamente se mueve por normativa. Ha habido sucesivas normativas que son las que nos aprietan un poquito, aprietan a los gestores para que implanten nuevos procesos y esto nos los transmitan a nosotros, que somos los que al final, en primera instancia, somos los que hacemos algo, hacemos un movimiento para segregar la basura o intentar facilitar que se separe. ¿Cuál es el nuevo paradigma de los residuos? Todos estamos acostumbrados a ver contenedores de colores. Los contenedores de colores, pues hasta parece que el 25 de enero de este año, pues eran insuficientes. En Córdoba en concreto estaba orgánica, inorgánica, papel y vidrio. En el resto de España estaba en vez de orgánica lo que había era fracción resto. Y ha aparecido el quinto contenedor en todos sitios. El que le faltaba la orgánica lo ha puesto, nosotros nos faltaba el resto y así lo hemos implementado. No con mucho éxito porque todavía no tenemos muy claro qué depositar en orgánica o qué depositar en resto. En resto se deposita lo que no es valorizable, lo que no sirve, lo que debería ir a vertedero. Insisto que aún así nos quedamos un poquito cortos. Hay municipios que incluso la gestión, la separación, como quieren que la fracción orgánica sea valorizable mediante técnicas concretas, o llaves, o códigos QR, o puerta a puerta recogida súper selectiva, fomentar el que tengamos los residuos de calidad, que, bueno, pues de productos de calidad final. La legislación europea se transpone a la legislación española y todo llega al mismo punto, a donde he comenzado, a la jerarquía. El foco es la jerarquía de los residuos. Prevenir, no gastar, no ser consumista, reutilizar, reciclar, valorizar, si ya no puedo hacer lo anterior, y por último, si ya no es posible otra cosa, eliminar. Bueno, pues la reducción está clara, disminuir la cantidad que se consume y sobre todo que se deseche. Porque si no es desecho, si lo seguimos consumiendo, si lo seguimos reutilizando, y ahí entra la segunda vida, ¿verdad?, de los residuos, que está tan de moda ahora mismo, con incluso plataformas de Internet, que sí, no debería decir marcas, ni debería decir, pero bueno, todas las conocemos. El reciclaje ya es un siguiente paso porque ya se convierten los residuos en nuevos productos. Le da otro uso, pero habiendo una transformación intermedia. El plástico, el metal y el vidrio es lo típico, lo que más conocemos, por eso también lo recuperamos de nuestros residuos. Hasta ahora hemos no gastado, hemos valorizado de alguna forma y hay otras formas de valorización. Y me gustaría resaltar la valorización energética. Es conocido por su rechazo de los residuos, la incineración, aunque la incineración controlada con generación de vapor es una forma de valorización energética, o un bioproceso como es la digestión anaerobia, todo producto orgánico fermentable, es posible valorizarlo en forma de un recurso gaseoso y energético, y sabemos que
Ahora mismo, agua, energía, es un binomio ahí constante y la sociedad actual está claro que nos queremos desplazar con vehículos, queremos poder encender el calentador en casa de agua caliente, o sea, necesitamos recursos energéticos en distintas formas. Y también queremos desplazarnos con coches con batería, eso no nos olvidemos de ello. Dentro de la cadena, creo que he llegado al punto en el que la valorización, alineada un poco con el título, pues, puede dar sentido a que haya distintos tipos de valorización, ¿verdad? Pues la energética, como ya he dicho, en distintas formas, sólidas, líquidas, gaseosas. Otra valorización de la que no he hablado, como productos, nuevos productos, como son las enmiendas orgánicas, el compost o bioestabilizado, que es una valorización de la fracción orgánica, o en construcción, que es muy frecuente que se valorice por lo que es los restos de la demolición, como son el cristal, la madera, el plástico, el asfalto. Y bueno, he querido poner otros materiales curiosos. Ahí tenemos, bueno, pues desde un neumático un poco artístico, una silla hecha de botellas. Evidentemente eso no da salida a un gran volumen de residuos. Hay que proponer otra tecnología, como tenéis ahí penes de carbón activado, como la generación de nuevos materiales. Unos materiales que tengan aplicación preferiblemente para conservar el medio ambiente. Todo ello vuelve al punto nuevamente de la economía circular. Me gustaría decir que la economía no es circular, la economía es espiral. La economía de los residuos, en su valorización, tiene un flujo constante de pérdidas. Esas pérdidas, flujos de gases, de líquidos, ¿dónde van? Pues generalmente van al medio ambiente. Si no se ponen las técnicas, los procesos a disposición de esas tecnologías de valorización para que no acaben en el medio ambiente. Evidentemente será una mejora respecto de lo que había, pero si ya sabemos valorizar, hagámoslo bien. Simplemente por curiosidad. Cosas lo sabemos todos, lo que no sabemos la cifra exacta. Pues para generar una nueva camiseta o forro polar necesitamos 40 botellas, para una cámara de una bici 80 latas, 550 latitas de aluminio para una silla, una olla 8 envases metálicos. El brick, que es un residuo muy problemático por sus capas, tiene 3: cartón, aluminio y film. O el cartón equivale al cartón de una caja de tabaco de 6 bricks. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque los envases, al final, pues los diseña alguien. El ecodiseño de envases fomenta su posterior reciclado. Y ahí todo el mundo conoce Ecoembes, aquí sí puedo decir marca, porque es la empresa nacional encargada de dar las directrices, de ayudar a los diseñadores de residuos en esa creación de materiales que luego puedan reciclarse fácilmente. Creo que es el momento de hablar de las botellitas con tapón unido, sin tapón unido, porque todos las conocemos. El tapón unido, lo único que ha venido a traer es que se pueda reciclar el producto completo de un envase, en que antes el tapón iba por un flujo y la botella por otro. Entonces, el responsable, la marca responsable de ese envase, podrá retornar a sus cuentas ese dinero, mientras que si perdía tapón, perdía flujo económico de materia, claro. Flujos que se recogen de forma individual. Todos conocemos el contenedor azul, el contenedor de papel, ahí se recoge de forma segregada, selectiva y nos permite valorizar el papel de una forma bastante adecuada. En Córdoba además tenemos una fábrica de papel, fábrica también para el reciclado. Lo que no conocemos tanto son las ecoetiquetas. La europea, la Nordic Ecolabel, o las más globales, pues son americanas, las FSC, que son de bosque gestionado amigablemente, llamemos así, materiales reciclados mixtos. Si a partir de ahora miráis en lo que adquirís de papelería, os encontraréis en muchos productos que no esperáis estas etiquetas. Gracias a Dios, porque no necesitamos de recursos madereros para ello, ¿no? El vidrio también conocemos el contenedor verde. El contenedor verde se recicla simplemente recogiendo, lavando, triturando de alcalcín y a fundir con nuevos materiales, o sea, nuevo envase de línea. Lo que no se conoce tanto es que se ha dado un paso más en este contenedor. ¿Por qué? Porque no es un contenedor que se llene periódicamente. Y entonces, en Córdoba hay una iniciativa pionera en la que el usuario puede acercarse al contenedor y cuando lo ve lleno, con un código QR,
indica a la empresa gestora, Sadeco en este caso, esto está lleno, por favor, venir a recoger. Entonces se ahorra dinero, se ahorra combustible del camión, se optimizan rutas y por supuesto se ahorra tiempo. Es otra forma de proteger el medio ambiente. ¿Qué más está por venir? Con el nuevo año, un nuevo contenedor, el sexto contenedor. A ver, la normativa europea es, pues ya tiene unos añitos, la implementación en España es de la Ley 7 de 2022, que se implementa ahora, se ha implementado progresivamente y ahora nos toca el contenedor de textiles. Los textiles los conocemos todos en la recogida, hay puerta a puerta, hay textiles en ubicaciones concretas, en edificios concretos, pero en ninguno de los casos los que recogen este textil son gestores de residuos, son empresas particulares con distintos ánimos, generalmente no de lucro, pero es más difícil gestionar apropiadamente esos residuos. Entonces, el contenedor de textil ya está aquí y los residuos textiles se recolectarán todos juntos, disminuyendo, reduciendo la cantidad de impropios que son estos textiles para las otras fracciones. Por lo tanto, mejorará la segregación de las otras fracciones y la valorización de las mismas. Digamos al contenedor amarillo. El contenedor amarillo son todos los demás envases. Ya no están tan segregados. Los contenedores amarillos pueden ser más o menos bonitos, más o menos sofisticados, dependiendo de la empresa gestora, del dinero que tengan, de cuánto frecuencia se han cambiado. Bueno, simplemente un poco hay un poco el contenedor del futuro, con cejitas, que no retorna dinero por introducir botellas, sino por retornar conciencia sostenible. Simplemente va haciendo el conteo de botellas que se están depositando. Al final, la sostenibilidad pasa por educación y esto es una forma de acceder a ella, ¿no? Os decía que en este contenedor se recogen muchas cosas juntas. Hay que separarlas. ¿Dónde se separan? Ya sí que se separan en el complejo medioambiental de residuos. La línea de orgánica y la línea de orgánica en este sentido es muy parecida, lo único que tiene es distinto flujo, un poquito más orgánica, un poquito más inorgánica. Y digo un poquito más porque estamos hablando de que entre el 30 y 60% se mueven las bolsas de orgánica y inorgánica y pueden ser indistintamente porque la gente deposita mal los residuos. ¿En qué se basa esta separación? Pues se basa primero en la línea en la que rompemos las bolsas, abrimos su contenido y empezamos a separarlos. Primero por tamaños, con la materia preferiblemente que esté la orgánica se separará para hacer el compost después, del que hablaremos, y la inorgánica pues hay que separarla en las distintas fracciones. Se basa la separación en las propiedades que tienen los materiales que hay en las mismas. En primer lugar, por diferencia de densidades, los rodantes, por diferencia de tamaño, que son más ligeros, más finos, plásticos. Luego papel y cartón, que aunque hay un contenedor específico, sigue habiendo mucho papel y cartón en los residuos y mucha celulosa, que es el resto, que esa no sirve para nada y no se puede separar aquí, no es papel. Los materiales que son magnéticos son los férricos, con un electroimán, el plástico, PET y PAD son distintos materiales y se separan por separación óptica. Los brick, ese producto tan complicado que ya he dicho, que tiene su gestor normalizado, su gestor específico, y por último el aluminio con lo que se llama corriente de fútbol. Pero veis que hay por ahí fracciones que ponen rechazo. ¿Eso dónde va? Pues va al vertedero. Se va perdiendo, aunque se intente valorizar, flujo de materia por el camino, como ya he dicho. Simplemente para mostraros que esto es un complejo, complicado, donde en una planta de este tipo podemos tener hasta 3 alturas de líneas de flujo donde ir viendo cómo se van separando las fracciones. He querido poner solamente una foto donde aparece personal humano porque es que prácticamente se ha reducido a eso, a algo testimonial, el trabajo directo con la manipulación de los residuos. Es un trabajo penoso, que se cobraba un plus de penosidad, y ya a fecha de hoy está muy automatizado. No quiere decir que el personal humano no haga falta, hace falta otro nivel, pero no hace falta estar en contacto directo con la clasificación de los residuos. Esto es más de lo mismo, pero simplemente ver en las fotos cómo la segregación es eficiente. Si los flujos de materia están adecuados a la capacidad de la instalación, pues se separa perfectamente para enviar a gestores autorizados que sean capaces de retornarnos de forma de productos esos residuos. Y resaltar esa apertura de bolsas. He dicho que hay un sistema ahí de apertura, pues este sistema es este tambor rotatorio, donde cuando van pasando el flujo de residuos prácticamente está ciego el ojo del mismo,
de la cantidad de residuos que están dando vueltas y como veis tiene agujeros por el que van cayendo materiales con ese tamaño y también tiene unos pinchos. Esos pinchos tienen la finalidad de rasgar las bolsas. Las bolsas se rasgan bien si tienen el material adecuado, el material que se fabrica expresamente para la bolsa de basura. No otros materiales que tienen una resistencia superior o otro tipo de bolsa, que es verdad que las queremos reutilizar, que les queremos dar esa vida, pero esta no es la apropiada, porque esas bolsas pasan muchas veces sin ser rasgadas por el sistema y van directamente a depósito en vertedero. Y como bien pongo en el título, ahora viene el gran protagonista, el biorresiduo y el compostaje. Hasta ahora podréis imaginar todos que las fracciones que he comentado pueden oler, pero no demasiado, como mucho la materia inorgánica, porque tiene materia orgánica la lata de mejillones, que evidentemente huele a mejillones. Pero también el tarro de detergente huele a suavizante, o tiene un olor mayor o menor, dependiendo de su anterior contenido. Pero la fracción orgánica, lo que se conoce como biorresiduo, tiene, aparte de la recogida, pues un procesado que sí que puede generar un impacto más reconocible sobre el medio ambiente. La fracción orgánica constituye el 40% en peso, no en volumen, de los residuos que depositamos diariamente en los contenedores. ¿Qué ocurría cuando los depositábamos directamente en el vertedero? Bueno, pues se acumulaban esos bioresiduos orgánicos, se generaba putrefacción, emisiones de metano, aparte de incendios y demás, y el metano es un gas con un alto poder de efecto invernadero, tiene 25 veces más que el CO2. Entonces, evitar que esos productos orgánicos vayan al vertedero siempre ha sido una prioridad en este nuevo paradigma de residuos. ¿Cómo se ha implementado en la mayoría de las plantas? Pues con la fabricación de compost. Compost que a día de hoy, si es de residuos, se llama biorresiduo, y si es de otros residuos orgánicos, que hay de muchos, se puede denominar compost, siempre que cumpla la normativa existente. Insisto que se basa en un material orgánico biodegradable. No se puede compostar todo, se puede compostar solamente esa fracción. De hecho, que la recogida selectiva sea tan importante. Un compost de muy buena calidad pasa por una recogida orgánica de buena calidad. Pero eso pasa por también que los contenedores en principio huelan, o sea, tenemos una contaminación, el agua ve, el olor, estoy hablando de olor, pero el olor, ¿quién lo genera? Compuestos orgánicos volátiles. Esos compuestos en muy pequeña concentración, ni son tóxicos, ni son problemáticos, lo que sí que son es desagradables. ¿Qué ocurre? ¿No? Pues que las empresas gestoras son conocedoras y tanto los camiones que huelen mal como los contenedores tienen periódicamente una limpieza con un terpeno compuesto que se llama pineno, que tiene pues ese olor a vino y que minimiza esos impactos. Aún así es inevitable, si la recogida sobre todo no es diaria, porque no todos los municipios, sobre todo los pequeños, no es diaria, porque se produzcan esas fermentaciones, además de la previa que teníamos en nuestros municipios, en nuestros hogares. Simplemente para mostraros que hay campo de estudio. Para minimizar el olor, o esos compuestos orgánicos volátiles, lo primero es conocer qué ocurre con ellos. Pues esto es un estudio simplemente de modelización de qué ocurre cuando ese olor sale de los contenedores. Se puede conocer a fecha de hoy pues, por modelización de dinámica de fluido computacional, cómo se mueven las masas de aire en el ambiente circundante a los contenedores, a qué altura llega el olor, a qué distancia llega el olor, teniendo en cuenta que la boca del contenedor suele estar a la altura de la nariz, pues es donde más lo percibimos, eso es un indicador. Aquí pues un ejemplo de un contenedor de orgánica, dos contenedores, podríamos seguir sumando 3, 4, un punto limpio. ¿Para qué nos sirve esto? Pues, por ejemplo, para estimar dónde colocar los contenedores, cuántos contenedores colocar juntos, para que esa percepción no exista. Hasta ahora no estoy minimizando lo que se emite, solo estoy optimizando que no me moleste. Después, ¿qué hacer cuando la basura la orgánica se lleva al vertedero, como decimos todos, al complejo municipal de gestión de residuos, o a Revilla en nuestro caso? Pues se hace esa separación y se generan pilas de compost. Ese material se pone ese material en una disposición concreta que luego mostraré y se empieza a compostar ese material. Eso, aunque parezca mentira, minimiza el impacto, pero es que además existen distintas tecnologías para hacerlo todavía menor. Y en eso, a esas tecnologías me voy a enfocar, puesto que el título es minimizar, ¿no? Y luego, no hay más que decir que el compost es infinitamente
mejor para el medio ambiente que la aplicación directa de, por ejemplo, estiércol o purines, que ha sido una aplicación de lodos muy frecuente y que sí que generaba problemas de olor, problemas de contaminación de acuíferos y otros problemas asociados, ¿verdad? Entonces, de todas, creo que he intentado convenceros de que el compost es maravilloso. ¿Cómo hacer compost? El compost se puede hacer de una forma muy fácil o muy sencilla o muy difícil, tanto como queramos. Lo que siempre se basa es un proceso fermentativo aerobio, así que una masa con una estructura adecuada para que esté oxigenada y con volteo frecuente para que se mantenga su oxigenación a lo largo del tiempo, inevitablemente se va a calentar. En el proceso de autocalentamiento alcanza alta temperatura, esa alta temperatura es capaz de higienizar, porque aquello tiene una colonización de bacterias, hongos importantes, pues es capaz de higienizarlo y transformarlo en una enmienda segura para el suelo. No solo valorizar, es valorizar de forma segura. Como he dicho, pues inevitablemente este proceso genera impacto. Ese flujo gaseoso, en esa reducción de masa, se va a la atmósfera, que generamos en grandes cantidades de municipios, que está más integrado en el entorno rural, aunque a nadie le gusta tener pues, una planta de compostaje al lado de su casa, y que desde luego no se piensa como para el medio ambiente, para el beneficio del medio ambiente, se piensa porque nos obliga a gestionar residuos o productos. Tiene infinitas ventajas la valorización mediante compostaje, porque reduce la cantidad de residuos en vertedero, ese objetivo que tenemos que cumplir con Europa, genera una enmienda orgánica de alto valor, no tanto como un fertilizante al uso, pero aporta carbono, estructura microbiota al suelo adecuada. Lo que pasa es que necesita lo que ya hemos dicho, recogida selectiva, un proceso de compostaje con inversión y un uso correcto, después una venta de mercado, porque a fecha de hoy, para utilizar este compost es obligatorio que exista un gestor autorizado para su dosificación. Debería de existir para toda la aplicación a uso agrícola, pero esta en concreto necesita un pasito más, un grado más, lo que se conoce como gestores R10, porque hay que garantizar que no se transmitan contaminantes en ningún momento al suelo. He dicho que iba a deciros un poco, comentaros cómo se genera el compost, de una forma muy sencilla, con una montonera ahí, en hileras o en pilas, o de una forma un poquito más mecanizada. Estos son los sistemas económicos, son fácilmente accesibles a su producción, pero se llevan a cabo a la intemperie, generan bastante olor. Si damos un paso más, sistemas semiabiertos, pero ya lo que se llaman trincheras, tienen canales y se van volteando con maquinaria y van recubiertos a la intemperie, a la lluvia y demás, y luego, por último, ya lo que se llaman cubiertas semipermeables que permiten el paso de CO2, pero impiden el paso de amoníaco, de vapor de agua, de compuestos orgánicos volátiles, minimizan los olores. Y la foto de abajo he querido poner lo que es un complejo de túneles de compostaje. Eso es la estrella del proceso, pero claro, a base de inversión. Gestores de residuos municipales los tienen implantados por el gran volumen de tratamiento que se adquiere. Son sistemas en los que se induce la aireación forzada, se acelera el proceso y los gases se controlan con sistemas de tratamiento de los mismos. Por lo tanto, el impacto se minimiza enormemente a la atmósfera. No me insistí mucho en la mejora del compost del suelo, pero bueno, creo que es fundamental decirlo, que es repetible, lo que se conoce también como materia orgánica humus, que obviamente mucha gente no asimila lo que es el compost. No se centra en NPK cuando habla de residuos urbanos, sí cuando habla de residuos agroindustriales. Por eso, he puesto esta tabla de comparativa de tipos de compost. El compost de los residuos urbanos atiende o empezó atendiendo primero a una demanda de un problema y es la valorización de un gran volumen de residuos domésticos urbanos, mientras que en el entorno rural atiende a valorización de subproductos, sector primario, ¿verdad? El problema del compost urbano es que aún a fecha de hoy tiene impropios. Como hay una mala separación, aparece al final el compost con plásticos, vidrio, pero existen técnicas para minimizar que existan en el producto final puesto en el mercado. Que cierra el ciclo, porque la basura doméstica proviene de vegetales y demás, retorna al suelo estos nutrientes y también estos puntos de tratamiento quiero pensar que contribuyen a la patita de lo social porque generan puestos de trabajo. Un poquito más de
olor, un poquito más de minimizar el problema ambiental por la gestión de residuos. Cuando se aplicaba directamente el encierre, podíamos llegar a unas 1.200 unidades de olor europea por metro cúbico. ¿Y eso qué es? Unidades de olor. Pues es una unidad, una métrica estandarizada con una normativa europea para cuantificar cuánto huelen esos compuestos orgánicos volátiles que se están emitiendo. Ahí luego mostraré alguna imagen de cómo se cuantifican, pero lo que sí está claro es que está normalizado, que no es una técnica extraña que se basa simplemente en la nariz humana, se basa en panelistas. A fecha de hoy existen pues, intentos de copia de la nariz humana de distintos niveles, pero hoy por hoy la normativa europea está basada en panelistas, la nariz. Cuando se acumulan en los contenedores por largo tiempo, puede llegar hasta 800 unidades de olor. En Córdoba no tenemos esa unidad de olor, por mucho menos. Las plantas de compostaje pueden llegar hasta 500, también muy consonancia con lo que nosotros hemos cuantificado. Y luego el compo maduro, solamente puede oler en torno a los 100 unidades de olor. Por lo tanto, incluso la aplicación de este compost en el campo reduce el impacto en el entorno rural, donde están acostumbrados a purines y a otros residuos. ¿Dónde va la investigación? Pues la investigación va en la cuantificación de qué familias de compuestos, qué compuestos concretos son los que se están emitiendo. Y algo más, en quién es el responsable de emitir esos compuestos, por la microbiota, las bacterias, los hongos que están presentes en ello, porque son una serie de reacciones complejas para un proceso sencillo, pero no lo es, y que dependiendo de cómo se lleva a cabo, dependiendo de la operación, puede condicionar que los gases que emanen sean gases de efecto invernadero o no, o gases con más o menor potencial catalítico y demás. O sea, intentamos no solo optimizar los rendimientos de producción, sino minimizar la contaminación atmosférica y por lo tanto del medio ambiente. Simplemente una pincelada de cómo se cuantifica el olor. Nosotros hacemos experimentos en el grupo a distintas escalas y pueden ver ahí una foto de los panelistas, cuadro concreto con el equipo que tenemos que cuantificar la concentración, que al final es la percepción que tenemos todos de ese impacto, ¿verdad? En función del proceso podemos llegar a cuantificar cuál es el flujo, cuál es el caudal de olor que se emite y hacer estudios más amplios como este del vertedero de Córdoba, desde que los camiones de recogida de basura vuelcan en las distintas playas de descarga los residuos hasta toda la zona del vertedero. Y, posteriormente, qué impacto tiene en las zonas circundantes. ¿Esto qué posibilidades da? Bueno, pues, además de decidir quién es el responsable o no del olor, que a veces no siempre es quien creemos, pues el poder implementar, si es necesario, sistemas de control de esa contaminación. Porque puede que se haya quedado pequeño, que se haya diseñado o que simplemente se haya recalificado algunos terrenos y esté impactando en zonas habitadas. Esos sistemas de control, bueno, pues tratamientos biotecnológicos frente a tratamientos físicos, en las tendencias que hay. Los biotecnológicos pues son biofiltros, donde nuevamente microbiota, microorganismos son capaces de utilizar como sustrato, ingerir literalmente la contaminación que hay en esos gases, o lavadores químicos, que ya son soluciones pues, ácidas básicas que eliminan esos compuestos, o simplemente barreras, lo que son procesos físicos para que esos gases no emanen. Ya antes la foto de abajo es una cubierta semipermeable, la de arriba también. Son sistemas más sencillos, pero en algunas ocasiones las plantas están construidas y no puede ser modificada su configuración. Hay algunos flujos que todavía no he mencionado. He dicho, se depositan en el vertedero, pero también tiene pues, líneas de investigación que lo están evaluando. Las corrientes de rechazo todavía contienen materia orgánica. He querido traer esta investigación porque aquí se lleva a cabo el grupo, porque la larva de la mosca soldado es una larva que se alimenta de materia orgánica en putrefacción, es capaz de pues eso, ingerir la materia orgánica que está adherida a la materia inorgánica, eliminando hasta un 60% de la misma, y generando dos productos, lo que es la larva, a la cual estamos buscando ahora mismo aplicaciones, porque viene de residuos y condiciona mucho su origen, y al FRAS, lo que llamamos FRAS, que es muy parecido a una ambiente orgánica, pero nuevamente hay que garantizar que sea segura su aplicación, así que todavía no son productos en el mercado, pero es un paso más en la investigación de los residuos.
simplemente por dar pinceladas a otras valorizaciones. La energética, la incineración no es la que más sostenible me parece, pero siempre y cuando sea con la producción de vapor para la generación de energía, pues es una alternativa. Ahora bien, es un factor limitante la humedad que contengan esos residuos, porque secar los residuos pues requiere un gran consumo energético, entonces tiene que salir el balance positivo, lo que se genera por lo que se consume en secarlos. Hablando de Córdoba, aceite, alberucos es el residuo mayoritario de la producción de aceite de oliva, entonces tenemos grandes cantidades de alberuco que a fecha de hoy se secan en secaderos generando partículas de un tamaño más o menos grande que son que se pelletizan, no se queman tal cual, generando energía. Como lo queremos hacer de forma segura, pues tenemos que implementar sistemas de control de partículas. En este caso, en la parte inferior tenemos un sistema ciclónico que se implementa en secadero, porque son partículas de gran tamaño, y en la parte superior un filtro de mangas y un precipitador electrostático, puesto que las combustiones son partículas finas, que se conocen como PM10, que son dañinas para el medio ambiente e incluso para la salud, las que se podrían generar. De esta forma se recupera la energía de una forma segura. La siguiente valorización energética, una de mis favoritas, es la generación de biogás a partir de materia orgánica fermentable. El biogás está compuesto fundamentalmente por metano y CO2. En vez de generarlo de forma incontrolada en un vertedero, pues se genera de forma controlada en un reactor. De forma que ese reactor cerrado, ¿verdad?, ni huele, que está muy de moda ahora mismo la tecnología, puesto que en España son más de 1000 instalaciones las que están previstas, en Andalucía más de 300, y está generando cierto revuelo social. Es una forma de valorización de residuos, es una forma, esto es un reactor cubierto, los compostajes en algunos casos no lo eran, y quería traer alguna foto donde vierais el posible impacto que pudiera tener con el medio ambiente. El acopio de materias primas se hace en naves cerradas donde se puede controlar perfectamente el impacto odorífero, por lo tanto no sería un problema, los reactores son cerrados, y posteriormente lo que es el digestato, el residuo agotado y el agua del proceso se acumula en balsas hasta darle otra vida, puesto que esa agua puede ser agua para riego, al dejarse a posteriori, y ese digestato se le está dando ahora mismo salida, incluso como aplicación agronómica, debe de secarse y por eso tiene una gran superficie. No obstante, es un producto agotado, lo fermentable se ha agotado dentro del digestor y por lo tanto tiene un mínimo impacto frente a los residuos originales. Reciclaje químico. Bueno, el reciclaje químico en los plásticos es el idóneo, porque es la forma de verdaderamente reciclar completamente los plásticos. Las tecnologías de pirólisis y gasificación a fecha de hoy no son totalmente sostenibles, porque necesitan un gran input, una gran inversión de energía. No obstante, se está estudiando mucho estas tecnologías para la producción de nuevos materiales, pero la valorización de residuos diría que depende de un ligero hilo de financiación estatal o ayudas, subvenciones para la misma. Si el reciclado químico pongo casillas, como veis ahí, verdes, rojas para ventajas e inconvenientes, todavía me siguen saliendo más inconvenientes que ventajas. Solamente quiero resaltar que el reciclado químico sí que destruye contaminantes, como pueden ser las tintas, aditivos, lo destruye completamente. Los plásticos, ya lo he dicho, la ventaja que tiene, y como inconveniente que son procesos que se podrían utilizar para el tratamiento de los residuos, pero en el momento que empiecen a ser rentables pueden derivar su aplicación para el lucro, ánimo de lucro, entonces empezar a ser más contaminantes por el recurso energético necesario por el combustible fósil para llevarlo a cabo. Así que en ese sentido simplemente voy a mostrar un caso curioso en el que puede ser lo hemos partir de lodos o a partir de los propios residuos agotados, los rellenos agotados de los filtros de control de la contaminación del aire, pues se ha generado carbón activo. Ese carbón activo se puede utilizar como absorbente, se puede utilizar en distintas aplicaciones, pero en este caso se utilizó para el electrodo carbonoso, la matriz carbonoso de baterías, lo cual es súper necesario a fecha de hoy para poder almacenar esa energía que además nos hace falta para que estos procesos sean sostenibles. Finalmente quiero hablar del agua, puesto que el residuo, el efluente acuoso, las aguas residuales, a fecha de hoy en España están prácticamente todos los municipios tienen implementados, acorde a la normativa
demográfica y al tamaño de la población, una depuradora, que en pocas hay todavía en licitación y fases preliminares, pero se está empezando a hablar de otra agua, el agua regenerada. Por eso en Córdoba se está produciendo también tormentas. Es otra fuente, otro recurso de agua que también necesita acondicionarse para que sea un recurso de calidad. No es agua residual, es otra agua, pero es lo que está por venir, simplemente por mencionar. Yo siempre digo que las EDAR, estaciones depuradoras de aguas residuales, son fábricas de generar agua tratada. Esa agua es necesaria porque nosotros la tomamos, la utilizamos y la tenemos que devolver, que retornar al cauce para que otros posteriormente la utilicen, para mantener el cauce ecológico, pero eso no está libre de impacto. Entonces, esos estudios que he comentado antes de impacto nos permiten pues, determinar si es necesario poner en marcha o no sistemas de control de la contaminación. Puesto que esta imagen muestra claramente un caso de estudio donde la implementación de estos sistemas de control de la contaminación reduce no solo la concentración, sino el área de impacto de olor de esos compuestos desagradables del tratamiento de aguas residuales, que por otro lado es necesario. Otro caso de estudio de área de impacto de estas depuradoras, porque esto que os estoy mostrando hace un año podría parecer ciencia ficción. Era la percepción humana, eran panelistas, me huele, no me huele, pero ya existen sistemas que previnen esta contaminación y que permiten, antes de que la instalación se construya, se implante, poder simular si está bien ubicada o no. Hemos hablado de aguas, las aguas residuales pues tienen materia orgánica sólida que se elimina, materia orgánica disuelta que se elimina y se genera un sólido. Los microorganismos que crecen en esa agua residual son los comensales, pero también se reproducen y generan lo que se conoce como lodo de depuradora, lodo de edad. Ahora mismo con estos lodos podría volver a todas las tecnologías que he ido mencionando en la charla, los bioprocesos aerobios, anaerobios, compostaje, digestión anaerobia, porque son las tecnologías propias o tratamientos térmicos. Lo que ya no se puede hacer porque no está permitido desde el año 2018, al menos en Andalucía, es la aplicación directa de estos lodos como aplicación como enmienda al suelo. Tuvimos una moratoria de 3 años, pero evidentemente ya el plazo está agotado. ¿Cuál es el futuro? Entonces, el futuro inmediato pues, puede parecer, hablando de residuos, un poco ciencia ficción. Porque si tenemos en cuenta, hemos hablado de contenedores, hemos hablado de impacto, pues obviamente el contenedor huele más dentro que fuera, si somos capaces de buscar sensores, sistemas que nos indiquen que huele mucho, bueno, pues podremos mejorar la recogida de basura. Entonces, en este sentido, proyectos que son capaces de dar señales de alarma, de, pues aunque no esté lleno al 100%, está oliendo, está generando un impacto, está generando una molestia, venga a recogerme y que además interconecte con el IoT que todos oímos hablar, del Internet of Things, ¿no? Sistemas inteligentes que transmiten datos y que sean capaces de incluso optimizar la ruta del camión que venga a recoger la basura, pues es un avance. Además, como estamos hablando de olor, pues la elección de cuál es el sensor más adecuado para determinar el olor en cada aplicación, porque cada aplicación tiene, como he dicho, unos compuestos diferentes mayoritarios, pues es fundamental. Tenemos prototipos. A fecha de hoy no son sistemas que estén implementados, pero sí que son prototipos basándose en lo que hay. Antiguamente eran sistemas que había que conectar, que enchufar con USB, transmitir datos por wifi, pero hoy en día los municipios tienen ya lo que se llama LoRa, una transmisión de datos que es una red o LoRaWAN. LoRa permite transmitir datos, LoRaWAN permite además interaccionar con los mismos, de forma de que le podemos indicar pues, setpoint, señales o consignas que digan cuando alcances este valor, por favor, arranca tal dispositivo o arranca tal otro, regula la potencia de operación para minimizar ese impacto. Me he permitido crear un logo del futuro, el bio, porque son tratamientos biológicos a los que más nos dedicamos, el biodata, porque es transmisión de datos de los procesos biológicos, porque se basa en eso, en reciclar el futuro, como decía aquí, para a ver si es verdad que se puede llegar a implementar. Lo que yo he contado, dentro de son muchos los residuos, podríamos estar hablando aquí muchas horas, pero no era el caso.
Lo que he contado se basa en pues eso, el trabajo en grupo, en el contacto con otros investigadores, muchos que están aquí sentados y otros que faltan, a los cuales les agradezco la presencia, pero hoy día estaremos de hablar del objetivo de desarrollo sostenible. La investigación que durante 30 años en la que he participado pues se basa fundamentalmente en 11 de los 17 objetivos, donde el pesito más grande está en el medio ambiente y los demás pesitos pues, se basan en la ingeniería química, la ingeniería ambiental, la energía, los bioprocesos, orientados en su mayoría a eso, al medio ambiente. Pues todo esto, ¿con quién lo he hecho? Pues con un grupo de investigación. Evidentemente la foto va cambiando, aquí no están todos los que son, ha habido muchos y tendría que haber puesto todas las fotos, pero entonces no tendría casi transparencia para dar las otras ideas, ¿no? Reciclar, recircular, residuo cero y por supuesto agradecer a todos los presentes poder compartir esta idea con vosotros en un lugar de nuestra historia como el Ateneo. Muchísimas gracias y quiero agradecer, vamos, es importantísimo todo lo que nos ha contado. Importante llegar y que el mensaje llegue, ¿verdad? Quería, no lo dije antes, que el presidente del Ateneo, Federico Luca, no podía estar con nosotros, pero está la vicepresidenta, Carmen del Río, que además ha sido tu profesora, por lo tanto ya aprovecho para decir, bueno, dar las gracias a todos los que estamos aquí, pero por supuesto la representación sabemos que tiene la agenda bastante complicada. Y vamos a pasar entonces al momento de que podáis presentar pues, todas las cuestiones que os gustaría, mira, cuando quieras. Mira, te quería preguntar, tú del 1 al 10, ¿qué calificación le darías a la valorización de residuos aquí en Córdoba? ¿Cómo ves el estado de la cuestión? ¿A qué nivel? ¿A nivel personal? Me refiero a la sociedad, a nivel de los gestores, a nivel político, es que hay distintos niveles. Vale. No, a nivel hay que concretar. No, a nivel personal, ¿tú cómo lo...? Yo soy un poco de top, diría, porque en mi casa, claro, pues separo todo, pero es que trabajo con ellos, estoy muy concienciada, pero entiendo que es difícil, porque ya cada vez tenemos menos sitios y tenemos que separar en más contenedores. Pero creo que con lo que he transmitido hoy, la idea es fundamental. Si no se separa, no se recicla bien. ¿Pero tú crees que no se separa o no se separa? Lo afirmo, no lo creo, lo afirmo. Hemos dado algunos datos de proyectos en los que bueno, pues, nuestro equipo más sufrido va con su bono de trabajo y va abriendo y va cogiendo bolsas de los contenedores. Y luego se la lleva al laboratorio y hacemos estudios de qué hay en los contenedores, qué hay en las bolsas. Y la gente no sabe lo que tiene que tirar. Es que se dice que da igual, porque dice, es que luego lo echan todo en el mismo sitio. Yo desde luego lo separo todo también, yo también soy un poco atado con la bolsa. Y he hecho en falta todavía, por ejemplo, en la ciudad de Vigo he visto contenedores para las latas de cerveza, por ejemplo. O latas de Coca-Cola. Eso tiene mucha cerveza aquí. No, bueno, no, pero es que cada vez se usan más, ¿no? Sí. Las latas de aluminio, o los tratamientos del café también son de aluminio. Esas son medidas de concienciación. Igual, por ejemplo, por Córdoba hay algunas papeleras que prensan, porque, claro, llega un momento que es que no da abasto en la zona céntrica, mucho turismo, a que la papelera se llena y entonces se rebosaba. Pues, el trabajo de las papeleras que prensan no sirve para que tenga más calidad. Hay sistemas que dan servicio a una necesidad concreta, pero que no son necesarios en toda la ubicación. A ver, la gasolina, pues sí, puede ser porque, entre otras cosas, también hay investigadores que utilizan después esos residuos. La primera que pido residuos concretos, lo de las gasolinas lo había oído, porque luego lo valorizan. O hay una empresa en concreto que se ha especializado en eso. El tema de las latas, pues puede dar servicio a dos cosas. Una, a que la planta se haya quedado pequeña, muy normal, que las plantas necesitan inversión, y la inversión es muy costosa. La maquinaria es a escala, eso es dinero, lo pagamos todos. Entonces, puedes dar un servicio alineando el trabajo de la línea. ¿Cómo? Pues reduciendo que se deposite separadamente previo. El
El papel derecho que se recoge previo, pero lo que si no sigue habiendo papel. Entonces, si se recogiera todo previo, no habría necesidad de separarlo después. Es aliviar la línea en vez de implementar más sistemas en las líneas. Y desde luego, la recogida es separada, camiones con líneas separadas, la ruta es la misma, pero son camiones separados que descargan, se llama playa de descarga, en playas distintas, o sea, un montón de orgánica va a la línea de orgánica, un montón de orgánica a la línea de orgánica y recientemente un montón de resto a la línea de resto. Estamos ahora mismo ampliando la planta de Córdoba porque dura 24 horas y no da abasto. Precisamente por eso, por la separación necesaria de líneas. ¿Y dónde estaría el cuello de botella? Es decir, en la educación, yo creo que no hay suficiente concienciación. Yo he hecho en falta, por ejemplo, anuncios en televisión o programas que hablen de esto. Creo que no hay ninguna. Hay algunos, lo que pasa es que a veces no son de interés general. Yo podría decir que este verano la cancioncita de verano de los residuos creo que no la sabemos todos. Si escuchamos la radio hay una cancioncita de los residuos, de contenedor amarillo y tal. Bueno, llegan en los colegios se da desde muy temprana edad esta información. Lo que pasa es que luego llegan a sus casas los niños y los padres tienen que estar alineados con lo que los niños les cuentan. Hay algunos que sí, otros que no. Y luego que de reconocer que es difícil, porque yo todavía tengo los cubos que dieron en su origen sádico de orgánica e inorgánica, pero luego salgo a la terraza y tengo lo del vidrio, tengo el cartón, tengo las pilas, tengo el resto. Es que ya no tiene sitio material, entonces es verdad que separar es difícil. Ahora podría comentar que en países nórdicos tienes que tener la basura en tu casa y la sacas el día que toca. O sea que, y lo separan. O sea, aunque la tienen que tener en su casa, son mucho más conscientes de que es necesario separar. Y en muchos lugares he visto, en Europa del Norte, unas máquinas donde tú echas las botellas y te devuelven dinero. Sí, eso hay dos sistemas. Uno, el pagarlo antes o el pagarlo después. A ver, se puede pagar antes y luego te lo retornan. Por ejemplo, ellos tienen una tasa más elevada. Aquí, por competitividad, se optó por el otro sistema, porque pueden verlo contabilizar, las marcas, si nos fijamos las botellas, el que lleva el simbolito de Coembes está pagando un canon a Coembes para esa gestión de los residuos. Hay otros productos que provienen de Dios sabe dónde, que no tienen este logo y no pagan el reciclado. Lo pagamos todos. Sí, como decía María Ángeles, el cuello de botella no reciclamos bien, obviamente yo ahí haría falta desde la perspectiva de los años 80, cuando se constituye Sadeco, hay una avalancha de puesta en valor de los residuos a la misma vez que educativa. Y a la sociedad se le educa en los años 80-90 intensamente, cosa que ahora sí ha hecho falta que hay un desprendimiento, vamos a decirlo así, por parte de los ayuntamientos en general, las entidades locales, respecto de esa formación, de esa educación al ciudadano cercano. Prácticamente ahora, como tú bien dices, Ecoembes, algún anuncio a nivel nacional, y quizá haga falta ese tipo de educación cercana, formal, desde el punto de vista de lo local. Porque en aquella época se avanzó enormemente. En Córdoba no se reciclaba nada, pero cuando se puso el primer vertedero ya era necesario separar por aquello de los volúmenes, se sacó el papel, después se sacaron los metales, después se sacó, vamos, algunos de los que estamos aquí lo recordaremos por edad, evidentemente todo, o casi todo. Pero el esfuerzo que hacían los ayuntamientos hoy es verdad que no se está haciendo. Hoy se ha dejado más quizá en la mano de la técnica, que ha avanzado muchísimo, que evidentemente la universidad y prueba Mariana, como tanto que estamos aquí, se han visto implicados, han mejorado los sistemas, pero no han mejorado la educación del ciudadano, porque estamos en dos generaciones ya. Se nos educó en los años 80 la generación que hoy estamos sentados aquí, no se nos olvide. Los que están hoy y son pequeñitos hay que seguir educándolos, pero no esperar que sean los padres. Ni la institución. No estoy tan de acuerdo contigo. Si estaba creando también. Sadeco tiene un sistema de educación a temprana edad donde va a los colegios visitan. De hecho, la planta visitable tiene una plataforma visitable
y los niños ven perfectamente cómo se gestionan los residuos, cómo se separan. Lo que pasa es que en algún momento la gente se olvida. El punto donde se olvida, pues eso, los bulos, la desinformación. A mí me han preguntado, 40 veces, es que el mismo camión ha recogido, es que Eso te decía, eso, y es que tengo un vídeo, es que tal. Es Que hoy será necesario difícil todas que las eso redes, pase. ¿no? Y me consta que en una ocasión, me parece que ocurrió, incluso al operario lo sancionaron, o sea que... Y seguramente fue un error, porque recogió los dos, o sea, a lo mejor recogió el que no le tocaba y dijo, pues el mío y le sancionaron. Entonces, esos son bulos. Yo digo que la gente, si estuviera más concienciada por hacerlo bien, que por inspeccionar como lo hacen, los proyectos estos del olor de los contenedores, como yo he dicho, los más sufridos del grupo que iban a tomar las muestras, han vivido cómo se le acercaba un señor y que estáis haciendo aquí no sé qué carga con un mono, y el miedo, parece que, después del COVID, parece que iba aquello, en vez de, es que están estudiando los residuos que depositamos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con esa crítica. Y luego la concienciación, los del sector que trabajamos en esto, alguna vez hemos hablado de que si la concienciación fuera económica, seguro que lo hacíamos mejor. Nos han subido a todos la tasa de basuras y las noticias son qué malos son los políticos, por eso he dicho que aquí en qué malos son los políticos que nos suben la tasa de basura. La tasa de basura se ha subido porque ha entrado una nueva legislación que dice 30 euros por tonelada si se ha procesado el residuo en la planta y 40 si no. Pero eso lo pagamos todos. Si al ciudadano se le dijera claramente, si no lo haces bien vas a pagar tanto, seguro que lo intentamos hacer mejor. Pero es que eso también es educación, ese tipo de información Sí. manifiesta, clara y puesta en la calle. Pero no, voy a decir una cosa en Creo que contra. hay que Todos. insistir. no la votan. Ya, Aquí ya. también querían intervenir. Sí. Bueno, María Ángeles, primero felicitarte por la charla. Creo que bueno, ha mostrado muy claramente dónde van los residuos que producimos en nuestra casa, ¿no? Y también esa felicitación extensiva la tenemos de esta iniciativa, que no todo es cultura, que también la ciencia pues, tiene una parte cultural, ¿no? Pero mi pregunta iba, cuando en fin, se aprovechan los residuos, evidentemente el beneficio medioambiental es innegable, todos los que estamos aquí somos conscientes, pero luego está la segunda vertiente, el beneficio económico. Es decir, aquí nadie duda de que el reciclaje es necesario y es bueno, pero ahora los empresarios, eso no tenemos nada más que poner en la noticia, que les da igual el medio ambiente, ¿no? Y menos ahora con los nuevos políticos que están surgiendo en determinados países. En la actualidad, me voy a centrar en el compost y en el biogás. Una tonelada o un kilo de compost puede competir sin subvenciones con un kilo de ese alimento a los suelos que han dicho ya que no lleva ningún nitrógeno, fósforo que sufre, o un litro de biogás no puede competir si no tiene subvenciones con el gas natural. No, son dos cosas distintas. El compost generado a partir de residuos, por ejemplo, el compost de RSU, no se puede utilizar en enmienda agrícola a fecha de hoy solamente con un gestor de residuos, o sea, muy dosificado, muy controlado, porque puede contener metales y entonces hay que controlarlo. ¿Puede competir en qué sentido? Si necesitas carbono en el suelo, un fertilizante inorgánico no te lo aporta. Y sabemos que estamos quemando los suelos porque parece que el agricultor es beca, lo que va a hacer que crezca la planta rápido, pero se olvida que la planta, el CO2 atmosférico está muy bien, pero que también se agota el suelo. Y entonces, si el suelo no tiene estructura, al final desertizamos el suelo. Entonces, el compost, claro que tiene ese beneficio. El compost vale muy barato, el compost producido vale muy barato, ahí no hay lucro. El compost da el compostaje, porque te digo, insisto, que uno es bioresiduo y otro es compost, da una solución al residuo urbano o a los residuos agrícolas o agroindustriales, pero ahí no hay ánimo de lucro. El biogás es algo diferente, porque es un recurso energético, parece que la energía es un producto de más valor añadido, el compost no tiene un alto valor, el biogás sí, el biogás incluso purificado se puede inyectar en la red. En Córdoba, no lo he hecho porque no aburrimos con mucho tiempo, pero en Córdoba la planta nueva se está construyendo una planta pequeñita de biogás para la materia orgánica muy bien seleccionada, que será capaz de generar biogás que abastezca a los vehículos internos de la propia Sabeco, de la recolectora de residuos, y si se genera suficiente, se puede purificar e inyectar en red. En red es que el metal es un componente fundamental
fundamental del gas natural. Pero insisto que es dar un servicio al tratamiento y valorización de unos residuos, que si no es poner dinero al residuo. La valorización del residuo debe estar equiparada el input con el output. Sí, pero que eso será siempre algo público, porque un empresario privado sin tener dinero no se va a montar. Por eso los gestores de residuos son generalmente empresas públicas, por eso, porque ahí no hay un gran beneficio. Distinto es el biogás, por eso he dicho que es un entorno muy diferente, donde están pues, ahora mismo creciendo como setas las ubicaciones que todavía no están implantadas, las instalaciones de plantas de codigestión, no solo digestión de un residuo, sino digestión de residuos conjuntos, porque algunos residuos son estacionales y entonces no operaría de forma continua, como también las plantas de compostaje de residuos agrícolas, son residuos estacionales. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahora de una cosa, la de otra, entonces mezclarlos también mejora la composición. Lo que hay que dar es un servicio. En el caso de los agrícolas, ya es que yo no los quiero llamar residuos, es que ya son subproductos, ya tienen un valor. Entonces ahí, ¿un ánimo de lucro? Pues dependerá del residuo. Pero está claro, el aceite, que nos gusta a todos, si no se trata de la transformación de aceite. Bueno, primero, pedir disculpas por las causas familiares que han impedido esa actividad. Los míos son también tres críticas. Una para la ciudad y dos para la administración. Supongo que lo vamos a poder tratar, porque usted da también mi planteamiento. María entiende perfectamente nuestra cruzada que tenemos contra la toallita. Eso es el gran problema, no se sabe del tema, pero eso auténticas y si las se crean esto. Entonces el problema que tenemos tan gordo y realmente enfatizar la importancia de utilizar, hacer un buen reciclaje y no echar un inodoro. La segunda es la crítica para la administración. No se ha tratado el tema del filocemento. La gran hipocresía que existe al respecto por la administración. Porque existe como si fuera la mega, a ver la AIRA, pero realmente no hay una facilidad para lo que es el administrador para poder tratar. Sabemos que hay unas sanciones muy grandes, pero lo que es el usuario es muy complicado. Y la tercera crítica, que también sufrimos hace recientemente en una auditoría, va a contraer ese T21 del tema de residuos, ¿no? El tema de aglutinar muchas veces por un tiempo máximo de 6 meses los residuos peligrosos, que algunas veces no hay casi todo el remedio que la enfermedad cuando a lo mejor está aglutinando, almacenando pequeñas cantidades que a lo mejor muchas veces en vez de favorecerte, digamos que echan para atrás ese tipo de por el tema de coste, porque realmente ese almacenamiento de 6 meses son elementos que a lo mejor son por todas latas, por elementos prácticos que ni siquiera tienen una cuantificación respecto a lo que puede ser más, lo que es el transporte, la carga ecológica del transporte, que quizás sea un poco más flexible la administración respecto a una moratoria que incluso el año se pueda quedar más corto. Esas son las normativas. Ella también quiere intervenir. Si quiere intervenir ya, contesta ella. Con respecto a lo del yoga, ¿hay algún tipo de justificación en ese rechazo popular que se está produciendo? Yo digo siempre que lo que no se conoce se rechaza y hay corrientes vecinales que ubican a decir, pues aquí no, va a oler mal, pues igual no va a oler tan mal, igual va a dar puestos de trabajo, igual va a dar valor al territorio. Yo digo siempre que el medio ambiente está muy bonito para decir, ay, qué bien, soy muy consciente con que el medio ambiente hay que cuidarlo, pero al lado de mi casa no. A nadie nos gusta al lado de nuestra casa, pero en el resto de Europa está más que aceptado que las plantas de biogás son el hoy, ya no son el ayer ni el futuro, son el, ya eran el ayer en Europa, hoy en España están intentando hacer el hoy, porque son el futuro. Desde que una guerra Ucrania-Rusia nos cortó el gas natural, pues nos dimos cuenta de lo dependientes que éramos de combustibles gaseosos del exterior. Y el biogás da la doble solución, gestiona los residuos, produce un combustible gaseoso. Insisto que queremos combustible líquido, combustible gaseoso, y las queremos de todo, para seguir al ritmo que tenemos hoy en día de bienestar en la sociedad. Rechazo, hombre, si una instalación no está bien implementada de los sistemas de control, pues puede oler. Yo puedo decir que la planta de biogás más moderna la que he visitado, con mi equipo que está aquí, dijimos todos, aquí no huele nada. Es que no olía a nada. Estaba acostumbrada a las plantas de residuos y allí, bueno, pues como no, mejor que otras instalaciones, porque las fábricas, cada una
sin ser de residuos. Allí no olía a nada. Por lo tanto, es posible la gestión sostenible de residuos sin contaminación de la atmósfera y, por supuesto, de ningún otro medio. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que yo cuando le hablamos a algunos sobre el tema de sostenibilidad, le digo que siempre hablamos como de 3 pilares, el social, ambiental, económico, pero hoy se ha visto que tenemos también esa sostenibilidad cultural, que hay que transmitirla y que hay que comentarla, la institucional, porque si las instituciones no llevan proyectos con ese programa de sostenibilidad tampoco, y que por lo tanto yo creo que todo lo que ella nos ha contado tiene que ver con la sostenibilidad integral, más que pensar en divisiones, porque realmente es algo que tenemos que tener ya presente y de luego transmitir ese mensaje a